Capítulo 241. En una pequeña colina a lo lejos, todavía se escuchaba el discurso de Joseph. Los disturbios continúan y causan enormes estragos en las provincias del sur. Sin embargo, nuestro valiente marqués de Saint-Véran, con casi 20.000 soldados a su mando, se ha negado sistemáticamente a desplegarlos para sofocar los disturbios, observando ociosamente cómo los alborotadores saquean a las personas de estatus y educación. Hizo una pausa para permitir que los periodistas grabaran sus palabras antes de continuar en voz alta. Algunos incluso sospechan que el marqués de Saint-Véran es el cerebro oculto de los disturbios. Por supuesto, yo no lo creo. Afortunadamente, Su Majestad el Rey nunca se ha olvidado de sus súbditos. Su Majestad me ordenó que condujera todas las tropas disponibles en París, incluida la policía, a Montpellier para reprimir los disturbios. Mientras hablaba, de repente oyó unos disparos a lo lejos y su corazón dio un vuelco. Había comenzado. 2 soldados de caballería corrieron hacia él, gritando desde lejos. Su Alteza, la Legión Montcalm ha lanzado de repente un ataque contra nosotros. Es posible que estén intentando rebelarse. Los cientos de periodistas y nobles que lo rodeaban quedaron paralizados y sin saber qué hacer. Con gran teatralidad, Joseph abrió los ojos en estado de shock y exclamó: ¿Cómo es eso posible? Desde abajo, una planta entre la multitud habló con voz temblorosa. Podría ser que el marqués de Saint-Véran haya estado fomentando los disturbios, esperando que su Alteza viniera y los reprimiera, solo para luego tenderles una emboscada. Joseph inmediatamente siguió su ejemplo. Parece que efectivamente ha instigado una rebelión. Eman le entregó un telescopio a Joseph. Después de echar un vistazo hacia la colina, Joseph frunció el ceño y dijo: Están atacando al general Berthier. Los soldados trajeron rápidamente varias cajas de telescopios y las distribuyeron cuidadosamente entre los periodistas. Cuando los periodistas extendieron sus telescopios, la escena a lo lejos apareció nítidamente. Una densa masa de tropas disparaba ferozmente y se acercaba constantemente al campamento del ejército de Berthier detrás del pequeño bosque, con el estandarte de la Legión Montcalm ondeando entre ellos. Desde la posición del mayor Brouin, solo se podía ver el pequeño bosque frente a ellos, pero desde el terreno alto al costado, se podía ver el campamento más allá de los árboles. Después de escuchar que la Legión de Montcalm está atacando al ejército de Berthier, los periodistas tenían la idea preconcebida de que el ataque estaba efectivamente dirigido a la zona más allá del bosque. Joseph montó en su caballo con impresionante aplomo y se volvió hacia los periodistas, diciendo solemnemente: Debo estar con mi ejército. Si me sucede algo malo, por favor, asegúrate de que todo el mundo sepa lo que está sucediendo aquí. Después de hablar, se alejó con su guardia en una nube de polvo. Los soldados luego recogieron todos los telescopios de suministros militares. Para los periodistas, el distante campo de batalla quedó instantáneamente envuelto en niebla. El mayor Brouin observaba perezosamente cómo sus tropas tomaban sistemáticamente el control del bosque donde se escondían los alborotadores, esperando solo sacar a la gente o los cuerpos que había dentro, cuando de repente oyó una estruendosa explosión desde atrás y a un lado. Frunció el ceño y su primer pensamiento fue: no traje ningún cañón, ¿verdad? Pero cuando levantó la vista, sus pupilas se estrecharon abruptamente. Habían aparecido varios huecos sangrientos en su formación de infantería, y los soldados que habían sido tomados por sorpresa estaban aterrorizados, aparentemente todavía sin tener claro lo que acababa de suceder. Este es el cañón del enemigo. El mayor Brouin se sobresaltó al instante. No, estos no son los alborotadores. Rápidamente giró la cabeza hacia el oficial de guardia y gritó: Ordene a todo el ejército que detenga el avance. Concéntrese desde los flancos hacia el centro. Caballería, explore hacia el sureste. Antes de que éste pudiera moverse, los cañones distantes rugieron nuevamente. Esta vez, los soldados de la Legión Montcalm finalmente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, gritando mientras se dispersaban para evadir el fuego de los cañones. Mientras tanto, los oficiales de las distintas unidades desenvainaron sus espadas, regañando en voz alta en un intento de mantener la formación. En lo alto de una colina al norte, un oficial del Departamento de Asuntos Policiales explicaba a los periodistas: Escuchen, los rebeldes incluso trajeron cañones. ¿Qué demonios quieren estos bastardos? Oh, Dios los bendiga, solo espero que Su Alteza salga ileso.
Después de la tercera descarga de cañones, la Legión Montcalm había caído completamente en el caos. Fue una salva coordinada de 3 cañones de 12 libras y 6 cañones de 6 libras, con objetivos previamente apuntados, sin fallar casi ningún disparo. Lo que siguió tuvo poco suspenso. El mayor Browin dudó si pedir refuerzos o retirarse directamente. Pronto, un regimiento de infantería de ambos flancos se acercó en línea recta, mientras un gran número de caballería maniobraba rápidamente detrás de él. Mientras tanto, esos malditos cañones seguían sonando sin parar. En ese momento, el mayor Browin finalmente se dio cuenta de que había sido atraído a una emboscada. Dudó solo 2 segundos antes de dar la vuelta con su caballo, abandonar a sus tropas y escapar con solo unas pocas docenas de guardias de regreso a la propiedad del conde Seibelier. En una ladera distante, los reporteros, completamente asustados, esperaron hasta que cesó el fuego de los cañones y, después de más de una hora, finalmente dieron la bienvenida a la llegada del guardaespaldas enviado por el príncipe heredero para buscarlos. La zona cercana al pequeño bosque, donde acababa de tener lugar la feroz batalla, estaba casi limpia. Joseph conducía amargamente a los periodistas a ver los cuerpos de los soldados del ejército de Berthier que habían sido asesinados por los rebeldes. Los cuerpos estaban cuidadosamente dispuestos y su número ascendía a 102. El príncipe heredero denunció en voz alta los actos traicioneros del marqués de Saint-Véran, describió brevemente cómo el general Berthier había repelido valientemente a los rebeldes y luego juró vengar a sus soldados. Por supuesto, los cuerpos que estaban en el suelo pertenecían a la Legión Montcalm. Sin embargo, sus uniformes eran similares en color y estilo a los del cuerpo de guardia, por lo que los reporteros no pudieron distinguir claramente de qué lado eran. Los reporteros, todavía conmocionados, se pusieron inmediatamente a escribir sus noticias lo más rápido posible y consiguieron que sus asistentes o sirvientes las enviaran de vuelta a sus periódicos. Al poco rato, el estruendo de los cañones volvió a sonar desde la dirección de la finca del conde Seibelier, al este. Todos los periodistas se levantaron y miraron hacia allá. Un oficial condujo apresuradamente a la gente para escoltarlos hacia una zona más segura al norte, mientras describía ansiosamente la situación. Escuchen, los rebeldes han comenzado a atacar nuevamente a la legión de Su Alteza. Seguramente será una batalla muy dura. El proceso de lucha en sí no fue nada duro. El fuego de cañón era el cuerpo de guardia lanzando un ataque contra la legión Montcalm. El marqués de Saint-Véran, al enterarse de que el mayor Browin había caído en una emboscada, ordenó frenéticamente a sus tropas que se reunieran y se prepararan para la batalla. Sin embargo, no había recibido ninguna notificación previa de la llegada del cuerpo de guardias y sus fuerzas descansaban tranquilamente en la mansión. Ni siquiera se habían establecido puestos de reconocimiento en el perímetro. Cuando Berthier había rodeado casi por completo la finca, casi la mitad de los soldados de la Legión Montcalm aún no se habían formado. Luego se produjo una andanada de cañonazos. Después de que 2 oficiales de rango medio de la Legión de Montcalm lideraran voluntariamente a sus unidades hacia la rendición, las tropas de Dau fueron las primeras en abrirse paso a través de la brecha en la finca y, prácticamente sin demora, se dirigieron al centro de la misma, donde se enfrentaron a los guardias del marqués de Saint-Véran. Capítulo 242. Los sonidos de los disparos y los gritos frenéticos de los sirvientes desgarraban continuamente los nervios del marqués de Saint-Véran. Los sirvientes lo ayudaban a ponerse el uniforme militar, mientras él le gritaba al mayor Browin, cubierto de polvo: «¿Dijiste que es el ejército de Berthier?». Este último gritó con voz ronca: «¿Sus pancartas, y la Academia de Policía de París?». No es que tuviera confianza, sino que si no gritaba, su voz quedaría ahogada por los disparos. ¿Has perdido la cabeza? El marqués de Saint-Véran lo miró con expresión sombría, le arrebató un catalejo a su asistente y maldijo mientras se dirigía al tejado. ¿Entonces quién me está atacando ahora mismo? ¿Los 3 cuerpos de Berthier o alguna ridícula fuerza policial? Al pisar el tejado, vio inmediatamente humo negro elevándose por todos lados alrededor de la finca, y los sonidos distintivos de disparos y toques de corneta indicaban claramente que se estaba librando una intensa batalla. ¿Quién demonios es? El marqués de Saint-Véran extendió el catalejo y vio una línea de infantería de 400 o 500 metros de ancho que avanzaba implacablemente hacia ellos. Los soldados estaban en una formación ordenada, sus disparos durante el avance eran extremadamente competentes y su ritmo constante.
Parecía que los disparos de su propio lado apenas les afectaban. Mientras tanto, varios pelotones de tropas dispersos a ambos lados de la formación utilizaban el terreno para avanzar en desvíos, llegando rápidamente a algunas de las dependencias del perímetro de la finca. El rabillo del ojo se le movió involuntariamente. Sus propios soldados, apostados en los edificios, se vieron claramente superados en el intercambio de fuego. 2 edificios muy importantes al sur ya habían caído. Pronto, las tropas dispersas izaron sus banderas en los tejados y comenzaron a disparar a las líneas defensivas desde una posición alta. Cuando las banderas ondearon al viento, la expresión del marqués de Saint-Véran palideció. Reconoció las banderas de la Academia de Policía de París. El mayor Brouin no había mentido. Después de eso, a través del humo que se extendía, también vio las banderas del cuerpo de Berthier. Se dio cuenta de que la única fuerza capaz de movilizar a ambos grupos era la familia real. Entonces, ¿eran las tropas reales las que lo atacaban? Los 3 cuerpos de Berthier y la policía de reserva atacan a la legión de élite Montcalm. Intentó disipar la sensación de absurdo en su mente, y luego frunció el ceño profundamente. Las acciones de la familia real equivalían a desencadenar una guerra civil total. Los militares no se quedarían de brazos cruzados ante los acontecimientos de hoy. ¿Se había vuelto loco el ciervo austríaco? Mientras su mente estaba llena de confusión, un golpe sordo vino desde debajo de la villa, y todo el edificio se sacudió violentamente, lo que lo hizo tropezar repetidamente. El encargado se apresuró a ayudarlo y le dijo con urgencia: «General, la casa fue alcanzada por un cañón. Por favor, salga de aquí rápidamente». Al darse cuenta de lo que había sucedido, las pupilas del marqués de Saint-Véran se contrajeron bruscamente. La propiedad era enorme, se extendía a lo largo y ancho por más de 4 kilómetros. Los cañones desde el perímetro no podían alcanzarla. Si una bala de cañón hubiera impactado en esta casa, significaba que el enemigo había avanzado 600 o 700 pasos. Empujó al asistente a un lado y miró hacia abajo desde la villa, viendo efectivamente más de 100 tropas enemigas intercambiando fuego con su guardia imperial. La puerta del tejado se abrió de golpe. Un oficial de Estado Mayor de la Legión entró tambaleándose y gritó: «General, el coronel Bernier se ha rendido al enemigo. La línea de defensa occidental ha caído». «Lo he visto», le interrumpió el marqués de Saint-Véran con expresión sombría. «Sin fuerzas de reserva a mano, ¿cómo podría tapar la brecha en la línea de defensa?» Vio a más policías de reserva llegar desde el oeste, y su propia guardia estaba siendo presionada por un intenso fuego hacia los parterres frente a la villa. Después de un momento, dejó escapar un largo suspiro y se volvió hacia su personal. «Transmitan la orden, todas las tropas deben cesar la resistencia». «Sí, general». 40 minutos después. En el salón de descanso de caza en el lado este de la mansión, el marqués de Saint-Véran miró al joven con uniforme de caballería frente a él y dijo con frialdad: «Su Alteza, el príncipe heredero, necesito que me explique este ataque». No le preocupaba en absoluto su propia seguridad. De hecho, creía que la que estaba en serios problemas era la familia real, no él. «Ah, ¿sí? Explícamelo». Joseph sonrió. «La legión Montcalm se ha amotinado y mis soldados han reprimido valientemente el levantamiento». El marqués de Saint-Véran lo miró con enojo. «¿Qué rebelión? Nos estás tendiendo una trampa». Joseph lo interrumpió. «No, esto es lo que cientos de reporteros presenciaron, y creo que será reportado esta noche». «HMPH, ¿no te das cuenta de que estás incitando a una guerra civil?» El marqués de Saint-Véran todavía mantenía la cabeza en alto. «El rey persigue a su propio ejército, ¿crees que los otros generales se quedarán de brazos cruzados y no harán nada? Con solo reprimir una rebelión no tendrán objeciones a eso. ¿A quién crees que estás engañando con esos trucos?» Joseph hizo un gesto con la mano. «El que os hayáis rebelado o no no depende de lo que realmente haya sucedido, sino de si los altos mandos militares aceptan la conclusión de que os habéis rebelado». «Oh, estoy seguro de que los astutos generales pueden adivinar lo que pasó aquí, pero solo elegirán creer que os habéis rebelado. Porque al hacerlo se distanciarán de su situación. Sin disturbios provinciales que lo respalden y sin una excusa justificable, los militares no serán abiertamente enemigos de la familia real». Joseph señaló hacia el campo de batalla fuera de la ventana. «Su gran ejército ni siquiera duró 2 horas, lo que los ha hecho aún más conscientes de las capacidades de combate de la familia real. Ahora ustedes son los rebeldes y ellos no.
La familia real quiere castigar a los rebeldes y ellos están a salvo. ¿Crees que, en estas circunstancias, te traerán de vuelta a la facción no rebelde, lo que hará que se unan a ti en el mismo frente? El rostro del marqués de Saint-Véran se puso pálido al instante. Sabía que el príncipe heredero tenía razón. Otros peces gordos militares simplemente tenían que reconocer la rebelión para evitar el riesgo de un conflicto con la familia real. ¿Y la verdad? A nadie le importaba. Especialmente cuando los periódicos habían influenciado a la opinión pública, simplemente se dejaban llevar por la corriente. El marqués de Saint-Véran tragó saliva con fuerza y miró nervioso a Joseph. ¿Qué quieres de mí? Joseph dio un paso adelante para sacudirse el polvo del bombardeo que había caído sobre su ropa. No te preocupes, si cooperas conmigo, revelas tus conspiraciones y testificas contra algunas personas, entonces puedes ser exiliado a la región de Besanon, incluso podrías conservar parte de tu riqueza. O eliges guardar secretos para algunas personas y luego toda tu familia es exiliada a Seychelles. Sabía que, según la tradición francesa, incluso si el marqués de Saint-Véran se hubiera rebelado, como mucho sería condenado al exilio. Después de todo, el príncipe de Condé, el gran Condé, se alió 2 veces con España en una rebelión que incluso hizo que Luis XIV dudara de regresar a París, pero al final, su destino fue simplemente el exilio, y finalmente incluso regresó a Francia después de unos años. El marqués de Saint-Véran asintió sin dudarlo. Alteza, permítame jurarle una vez más mi lealtad a su majestad el rey. Oh, todo esto fue obra del duque de Orleans. Hace apenas 2 meses, nos dijo que habría una hambruna. Capítulo 243. Joseph levantó la mano y dijo. ¿A quién se refiere tú? El marqués de Saint-Véran dudó un momento, pero el miedo a ser exiliado en las Seychelles se apoderó inmediatamente de todo. Sí, el marqués de Lucenay, el general Astow, el general Morneau. Joseph giró la cabeza para hacerle una señal a su empleado para que tomara nota. En realidad, sabía que básicamente eran las mismas 20 personas que habían firmado sus nombres para forzar la mano de la familia real, pero todavía necesitaba que los traidores lo dijeran ellos mismos. Posteriormente, el marqués de Saint-Véran explicó con más detalle el plan de la nobleza militar para chantajear a la familia real, cambiando, por supuesto, sus palabras esperando que la familia real prestara más atención a los militares. Además, el duque de Musi, el duque de Sevilla y el conde Seibelier también estaban involucrados en este asunto. Dado que había optado por confesar, bien podría arrastrar a más gente con él, tal vez con la esperanza de crear un ambiente en el que todos fueran culpables. Principalmente, agitaron la opinión pública en el Palacio de Versalles y utilizaron su influencia política para atraer a más aristócratas para presionar, cuando se negaron a enviar tropas para reprimir los disturbios y presentaron demandas a su majestad, agregó. Joseph se burló y asintió. Parecía que los miembros de la Asamblea de Notables todavía albergaban malas intenciones. Pero esto también era bueno, ya que se entregaban en sus manos, lo que haría que lidiar con las consecuencias fuera mucho más fácil. El marqués de Saint-Véran estaba divagando sobre sus acciones cuando de repente, con una mirada de Schadenfreude y un toque de intento de reclamar crédito, dijo. Su Alteza, debe querer saber los movimientos del duque de Orleans, ¿no es así? De hecho, él es el cabecilla, debe arrestarlo de inmediato. Oh. Joseph inmediatamente levantó una ceja. ¿Dónde está? Hace 2 días fue a Auvernia para reunirse con el marqués de Lucenay, dijo el marqués de Saint-Véran. El marqués está planeando una especie de frente de alianza, con el objetivo de unir a tantos aristócratas como sea posible para conseguir que la familia real pase por alto los recientes disturbios. Lo más probable es que sea para discutir este asunto. Ah, y también han concertado una alianza matrimonial. Joseph se sintió aliviado de inmediato. Por suerte, el duque de Orleans no estaba allí, de lo contrario, con el marqués de Saint-Véran señalándolo con el dedo de esa manera, no habría tenido más remedio que arrestarlo. Eso habría significado seguir con el proceso normal. Juicio, peticiones de clemencia, negociaciones y, como máximo, condena al exilio. Y como noble de alto rango de la familia real, rico e influyente, en el exilio todavía tendría la capacidad de causar problemas. Por lo tanto, Joseph tenía un solo plan para tratar con él, y era cortarlo directamente. No solo libraría a Francia de un flagelo, sino que además confiscar sus bienes después podría subsidiar significativamente las finanzas.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la influencia del hombre era demasiado grande, por lo que cómo ejecutarlo era ciertamente un asunto complejo. Después de que el cuerpo de guardia escoltara al marqués de Saint-Véran, Joseph ordenó a Berthier que hiciera descansar a todo el ejército en el lugar durante un día y luego marchara hacia Auvernia. No iba a buscar al duque de Orleans, sino que estaba moviendo las tropas frente al rostro del marqués de Lucenay para facilitar la comunicación con él. Con este ataque sorpresa, se había ocupado del marqués de Saint-Véran, el más problemático de todos, y había hecho que la situación se orientara favorablemente por un amplio margen. Pero lo que siguió fue la cuestión de cómo apaciguar a los militares. Así es, apaciguar. Joseph no creía que pudiera ordenar al cuerpo de guardia que arrasara el país, golpeando a cada noble militar con intenciones traidoras y luego, como con el marqués de Saint-Véran, enviarlos a alguna remota provincia fronteriza donde los conejos ni siquiera defecan. Actuar de esa manera solo conduciría a que Francia cayera en el caos de una guerra civil y desperdiciara una cantidad enorme de fondos de guerra. Si volviera a sufrir una derrota por descuido, sería un desastre irreversible. Incluso si uno diera un paso atrás y asumiera que el viejo ejército había sido completamente derrotado, actualmente no tenía suficientes tropas para llenar las guarniciones que habían quedado vacías en todo el país. Es importante saber que, en la actualidad, la seguridad local de Francia estaba a cargo de los militares. Si no se implantaban reformas policiales en todas las provincias como las que se implementaron en París, sin el ejército para mantener el orden, los bandidos surgirían de inmediato en todas partes, causando sufrimientos indecibles a los vivos. Por lo tanto, la mejor estrategia era aprovechar al máximo la victoria sobre la rebelión de la Legión Montcalm, para incorporar el ejército existente para el propio uso. Ahora, aquellos nobles militares que se habían enterado de la importante victoria de la familia real seguramente estaban temblando de miedo, y este era el momento óptimo para establecer reglas para ellos. Después de resolver el problema con los militares, uno podría entonces comenzar a implementar su gran plan. Joseph miró la lista de nombres que figuraba en la confesión escrita del marqués de Saint-Véran y una fría mueca de desprecio se dibujó en sus ojos. Esos tipos habían sumido a la mayor parte de Francia en el caos. No se les podía permitir que causaran tantos problemas sin consecuencias. A veces, el caos, si se utiliza bien, puede ser un arma más poderosa que el orden mismo. Por supuesto, la premisa es poder controlarlo. Crear caos cuando es necesario y poder controlar las cosas inmediatamente cuando llega el momento de hacerlo. Temprano al día siguiente, Joseph entregó la tarea de proteger y reorganizar la Legión Montcalm al cuerpo de Murat. Este último mostraba signos de no poder seguir marchando después de su intensa marcha militar, y luego ordenó a todo el cuerpo de guardia que levantara el campamento y marchara hacia el noroeste. El cuerpo transportó una gran cantidad de alimentos y vino desde los almacenes del conde Seibelier, con la ayuda de los sirvientes de la mansión, quienes felizmente los cargaron en los carros, cantando gloria y victoria a todo pulmón mientras emprendían su viaje. 3 días después, Joseph galopó hacia una zona alta y, sin necesidad de telescopio, ya podía ver las densas ciudades de Auvernia. No tomó la situación a la ligera, y aún así hizo que Berthier dispusiera que la caballería de reconocimiento explorara más de 10 kilómetros por delante, manteniéndose siempre alerta. Aunque la probabilidad de que el marqués de Lucenay actuara desesperadamente era muy remota, era mejor prevenir que curar. Sin embargo, cuando todavía estaban a 7 u 8 kilómetros del distrito de la ciudad, Joseph vio inesperadamente varias docenas de carros estacionados a ambos lados del camino, junto con más de 100 sirvientes reunidos alrededor de los carros. Estas personas, sosteniendo coronas de flores, comida y bebidas, inmediatamente formaron filas ordenadas al ver las figuras distantes del cuerpo de guardia. A continuación, el marqués de Lucenay se adelantó con una sonrisa dibujada en todo su rostro. En el carruaje de Joseph, el anciano marqués parloteaba elocuentemente, elogiando extravagantemente el logro militar del príncipe heredero al aplastar la rebelión de la Legión Montcalm, y luego vilipendiando al marqués de Saint-Véran, soltando insultos como si no hubiera un mañana. Finalmente, se golpeó el pecho y se lamentó de no haber reconocido antes las intenciones traidoras de este último, de lo contrario habría liderado personalmente tropas para sofocar la rebelión. En realidad, el marqués de Lucenay estaba muy preocupado en ese momento.
La Legión Montcalm había sido reforzada especialmente por la reina cuando fue enviada al norte de África para rescatar al príncipe heredero, contando con una fuerza de 25.000 hombres, mientras que el número real de tropas superaba los 17.000. En ese caso, solo contaba con más de 7.000 hombres, cuya fuerza de combate era muy inferior a la de la Legión Montcalm. Según las noticias que llegaban de Montpellier, las fuerzas de policía del príncipe heredero habían dominado completamente al marqués de Saint-Véran, hasta el punto de que los cañones casi arrasaron la mansión del conde Seivelier. Al ver que el príncipe heredero solo respondió con una sonrisa, el marqués de Lucenay finalmente respiró aliviado y preguntó con cautela. Su Alteza, ¿tiene algún asunto importante en Auvernia esta vez? Joseph no esperaba que la actitud de aquel hombre cambiara tan rápidamente. Por eso, algunas de las palabras que había preparado ya no eran necesarias. Después de pensarlo brevemente, dijo sin rodeos. He venido a sofocar la rebelión en Auvernia. Capítulo 244. Al oír esto, el comportamiento del marqués de Lucenay se tambaleó al instante. Acababan de chantajear a la familia real con la amenaza de negarse a sofocar los disturbios. Sin embargo, Joseph dio un giro brusco en su enfoque. He oído que tienes intención de crear un frente de alianza. El marqués de Lucenay se puso a sudar frío al darse cuenta de que el marqués de Saint-Véran debía haberlo confesado todo. Rápidamente agitó las manos y negó. No, no, eso fue solo. Joseph levantó la mano para interrumpirlo. Su Majestad está muy disgustado por su negligencia en el cumplimiento de sus deberes y por permitir que la rebelión en Auvernia siga sin control. Además, su complicidad privada con otros oficiales para influir en las decisiones de la familia real es un error muy grave. Aunque el marqués de Lucenay se quedó perplejo, pronto se dio cuenta de la diferencia en las palabras del príncipe heredero. Su Majestad solo había calificado sus acciones de negligencia en el cumplimiento del deber y grave error. Eso significaba que todavía había margen para la negociación. Apretó los dientes interiormente y mostró una actitud extremadamente sincera. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo por los errores que he cometido. Joseph asintió. Primero, debes ir personalmente al Palacio de Versalles y admitir tu mala acción ante Su Majestad el Rey. Al ver palidecer el rostro del marqués de Lucenay, añadió. Tened la seguridad de que no seréis despojados de vuestro cargo. Este último se puso muy contento, pues ya había alcanzado su límite. Por eso asintió varias veces apresuradamente. Cumpliré la orden de Su Alteza y buscaré una audiencia con Su Majestad lo antes posible para ofrecerle mi sincero arrepentimiento. Joseph continuó. En segundo lugar, el cuerpo de Auvernia debe aceptar un nuevo sistema de selección y ascensos de oficiales. Dicho de forma sencilla, ofrecerá a los plebeyos la oportunidad de convertirse en oficiales. Además, los ascensos ya no requerirán pago. El marqués de Lucenay, sin embargo, percibió las implicaciones subyacentes y preguntó con cautela. Su Alteza, ¿significa esto que seguiré al mando del cuerpo de Auvernia? Sí, siempre y cuando implemente estrictamente el nuevo sistema de oficiales y acepte la dirección del Estado Mayor, seguirá siendo el comandante del cuerpo. El plan de Joseph para el ejército era muy claro. No podía depender de las antiguas fuerzas en la batalla. Simplemente transferiría algunos talentos al cuerpo de guardia. Las unidades originales podrían quedar intactas. Después de este castigo, consideró que no se atreverían a causar problemas importantes nunca más. Mientras se aceptara a plebeyos como oficiales, en pocos años los plebeyos capaces y la pequeña nobleza se convertirían en la columna vertebral del ejército. Por supuesto, la promoción de oficiales seguiría requiriendo una estricta supervisión y verificación por parte del Estado Mayor. Además, al conservar las posiciones de la nobleza militar, se podría minimizar la resistencia a su oposición. Una vez que la familia real tuvo el control total de los militares, pudieron manejarlos con facilidad. El anciano marqués se llenó de alegría y exclamó en voz alta. No se preocupe, Alteza. La disciplina y el sistema militar corren siempre por mis venas. Luego preguntó con cautela. Alteza, ¿qué es ese Estado Mayor? Oh, es un nuevo departamento que se creará para ayudar a Su Majestad el Rey a formular planes de batalla y coordinar tropas, continuó Joseph. Además, su cuerpo debe someterse a una auditoría organizativa para eliminar todas las posiciones fantasma y reducir su tamaño de acuerdo con el número real de soldados. A partir de ahora, el Estado Mayor emitirá directamente los salarios, incluido el suyo propio.
Las armas y el equipo también serán adquiridos y distribuidos por el Estado Mayor. De esta manera, no tendrá que preocuparse por los gastos de sus tropas. Por supuesto, tampoco tendrá que interceptar los impuestos del servicio militar u otros fondos. El marqués de Lucenay suspiró para sus adentros, al darse cuenta de que esto equivalía a la confiscación de su autoridad financiera. Pero considerando que al menos conservaba su posición de comandante y podía buscar otras formas de ganar dinero en el futuro, asintió con un pellizco en la nariz. Sí, Su Alteza, lo entiendo. Lo que Joseph no le dijo fue que también se restablecería la gendarmería y que los puestos serían ocupados directamente por plebeyos o nobles menores, lo que haría mucho más difícil para los oficiales malversar fondos en el futuro. Como todo el intercambio se había desarrollado sin problemas, Joseph no se demoró más y, tras declinar la invitación del marqués de Lucenay a un banquete, se dirigió inmediatamente a la guarnición del siguiente cuerpo. En el siguiente período de tiempo, planeó ocuparse de todas las fuerzas principales estacionadas en el oeste y el sur tal como lo había hecho con el marqués de Lucenay. Mientras el marqués de Lucenay descendía del carruaje, haciendo una reverencia para despedir al príncipe heredero, de repente oyó a este decir: «Por cierto, marqués, he oído que vuestra nieta está comprometida con el duque de Chartres». El duque de Chartres era hijo del duque de Orleans. La mente del marqués de Lucenay se puso a correr, comprendiendo inmediatamente que era el duque de Orleans el iniciador del chantaje contra la familia real, y sin dudarlo, dijo: «Su Alteza, eso es solo un rumor, nada de eso. De hecho, mi segunda nieta ha decidido ingresar en un monasterio». Interiormente, Joseph le dio crédito al anciano por su acción decisiva. Prefería que su nieta se convirtiera en monja en lugar de tener vínculos con el duque de Orleans. El cuerpo de guardia apenas se detuvo antes de continuar su marcha hacia el oeste. Sin embargo, lo que Joseph no previó fue que se encontraría con varios generales en la lista en su camino, solo 3 días después de dejar Auvernia. Capítulo 245. La nobleza militar era muy consciente de que si no lograba reprimir a la familia real mediante el levantamiento, inevitablemente se enfrentaría a una reacción violenta. Anteriormente, habían esperado negociar con la familia real, aprovechando el hecho de que la familia real dependía en gran medida de ellos, dada su falta de soldados. Sin embargo, esta vez el príncipe heredero había liderado las tropas con la fuerza del trueno para aplastar al marqués de Saint-Véran, quien apenas resistió un poco más de una hora. Bueno, cuando les llegó la noticia, se había reducido a poco más de una hora. Tener una fuerza de élite tan poderosa significaba que su valor a los ojos de la familia real se había desplomado. Habían estado extremadamente ansiosos durante días, hasta que supieron por el marqués de Lucenay que los castigos de la familia real no eran demasiado severos, y solo entonces respiraron aliviados. En ese caso, no tenía sentido esperar a que Su Alteza Real el príncipe heredero trajera decenas de miles de tropas a sus puertas para tocar a cada uno. Era mejor tomar la iniciativa y admitir sus errores ante el príncipe heredero, lo que al menos demostraría su actitud sincera. Joseph se alegró de que se presentaran. Aunque esto significaba perder la oportunidad de mostrar el poder del cuerpo de guardia en las provincias del sur, le ahorraba mucho tiempo para sus planes posteriores. Después de ocuparse atos pocos, Joseph decidió establecerse en Rellón. En los días siguientes, todos los oficiales implicados en el incidente de coerción en Palacio se apresuraron a informar uno tras otro, como si temieran que la familia real cambiara de opinión si llegaban demasiado tarde. Y todos recibieron el mismo trato que el marqués de Lucenay esperaba. Con esto, Joseph había completado esencialmente su control sobre los ejércitos principales de más de 10 provincias en el oeste y el sur. Según la organización, debería haber un total de 110.000 soldados, pero en realidad, había poco más de 80.000. Aunque era seguro que estos ejércitos no podrían ser dirigidos con absoluta precisión, al menos no habría ningún incumplimiento de las órdenes. Con los primeros desertores con visión clara, como el duque de Broglie y otros oficiales del norte, finalmente se abordó el problema profundo del monopolio del ejército por parte de la nobleza militar. Lo más importante de esto fue que se había ganado tiempo y un ambiente indulgente para las reformas militares de Joseph. Cuando se completaran las reformas, Francia contaría con un ejército fuerte y modernizado, mientras que las viejas fuerzas feudales podrían ser arrojadas al basurero. Joseph dejó el cuerpo de guardia en Rellón para disuadir a las tropas recién sometidas.
Hasta que la delegación oficial de la nobleza militar llegara al Palacio de Versalles para someterse al rey, todavía era necesario prevenir que albergaran otros planes. Mientras tanto, Joseph viajó al norte en carruaje durante la noche y regresó al Palacio de Versalles, que pronto se convertiría en su principal campo de batalla. Antes de partir, ya se habían enviado una serie de órdenes secretas al Departamento de Asuntos Policiales y a gente como Mirabeau. Unos días después, en las provincias del sur, los agentes especiales del Departamento de Asuntos Policiales, largamente preparados, recibieron sus instrucciones y entraron inmediatamente en acción. Y simultáneamente, muchos de los nobles en ascenso designados por personas como Mirabeau también salieron a las calles en coordinación con ellos. Una gran tormenta, instigada personalmente por Joseph, estaba a punto de arrasar Francia. Tu viaje continúa con el imperio. El Palacio de Versalles. La Sala Norte, Age Hall. Después de que el marqués de Lucenay hizo una reverencia y se retiró del salón, Joseph susurró algunas palabras con Luis XVI y la reina María y luego, bostezando, salió del salón por una puerta lateral. Después de haber estado sentado en un carruaje durante 4 días seguidos, además de haber estado apurado con las tropas, estaba realmente demasiado agotado para continuar. Bien podría evitar estas ocasiones ceremoniales cuando pudiera. Fuera del salón, la densa multitud de nobles que observaba su partida tenía un nuevo matiz de miedo en sus ojos. La gente murmuraba entre sí. ¿Habéis oído? La legión de Montcalm se rebeló, pero fue aplastada por el príncipe heredero y la policía de París. Oh, me temo que su información puede no ser muy precisa. La fuerza principal era el cuerpo de Berthier, la policía eran solo asistentes. Pero la policía fue la primera en romper las líneas de defensa de los rebeldes. Bueno, de cualquier manera, el príncipe heredero derrotó a los rebeldes en solo media hora y capturó al marqués de Saint-Véran. A propósito, ¿por qué se rebeló de repente el marqués de Saint-Véran? No está del todo claro, pero parece estar relacionado con el levantamiento en el sur. Se dice que apoyaba el levantamiento. Dios mío. La persona hizo la señal de la cruz sobre su pecho. Es simplemente terrible. Un noble de su estatura involucrado en el levantamiento. De hecho, en la mente de la mayoría de la gente de París y de las provincias del norte, el levantamiento del sur no había terminado, pero el príncipe heredero ya había cortado la mano oculta detrás del levantamiento, es decir, el marqués de Saint-Véran. Golpear. El oficial ceremonial golpeó fuertemente el suelo con la punta de su bastón y proclamó en voz alta. Se concede audiencia al general Morneau. Después de eso se escuchó un sonido profundo de cuerno. El general Morneau se arregló el cuello y siguió a los funcionarios de la corte a través de una doble fila de guardias y luego pasó por 2 grandes puertas para ingresar al salón de la Haya. Caminó hasta el centro del gran salón y descubrió que solo el rey y la reina María estaban sentados frente a él. El príncipe heredero no estaba allí, lo que alivió un poco la presión que sentía. Se arrodilló y exclamó en voz alta. Majestad, le ofrezco mis más sinceras disculpas por mi imprudencia y prisa, y le suplico, con su suprema benevolencia, que perdone mis errores. Juro ante Dios que siempre le seré leal, sirviéndole como su más humilde servidor. Después de seguir parloteando durante un rato, la reina María levantó la mano para indicarle que se levantara. Aún conservas la confianza de su majestad el rey y la mía, general. Gracias por su indulgencia. El general Morneau dio otra emotiva declaración, luego inclinó la cabeza y salió de la sala. Posteriormente, el oficial de ceremonias llamó al siguiente oficial militar para una audiencia. En ese momento, 70 a 80 oficiales de rango medio y alto todavía esperaban fuera del salón, todos listos para confesar sus errores y jurar lealtad al rey. La reina María, mirando a través de los paneles de la puerta a los oficiales que estaban fuera del salón, le susurró a su marido. Es difícil creer que Joseph, con solo un grupo de oficiales de policía, pudiera hacer que estos orgullosos generales se volvieran tan sumisos. Es un hijo del favor divino. Luis XVI hizo la señal de la cruz sobre su pecho, con expresión orgullosa, siempre supe que sería uno de los reyes más grandes. La frente de la reina María se frunció levemente. Hablando de eso, ha estado siguiendo a las tropas a la batalla últimamente, ¿no es eso demasiado peligroso? Luis XVI sonrió. No, el campo de batalla es el mejor escenario para un niño. De repente, se inclinó hacia el oído de la reina y le habló en un susurro altivo. ¿Sabes? El arma que Joseph usó para derrotar a los rebeldes fue una que hicimos juntos.
La ceremonia de audiencia de los oficiales duró un día entero. Los altos mandos militares se disculparon uno a uno con el rey ante numerosos nobles del Palacio de Versalles. Este acto enriqueció enormemente la imagen de la familia real y fortaleció aún más la autoridad de la monarquía. En el banquete de la noche, casi todos los debates giraron en torno a la rebelión y el levantamiento en el sur. Mirabeau se inclinó hacia varios jóvenes nobles que estaban sentados a su lado y dijo en un susurro grave: debemos reflexionar profundamente sobre esta rebelión. ¿Quién es, o qué sistema irracional, el que lleva a la gente a la desesperación de la inanición? Fin del capítulo 245.